Muy buenas y bienvenidos a Survival en Kimono. Hoy estamos en el episodio número 12, creo que es el 12, si no me equivoco. Seguimos aquí en la mina, como podéis ver. Hoy el episodio creo que vamos a seguir, vamos a seguir aquí en la mina. Vamos a ver, estoy haciendo este agujerito porque creo que vamos a tirar unas cuantas cosas que no le vamos a dar mucho uso. Por ejemplo, la grava, tierra esta, no me apetece mucho tenerla porque, bueno, calcita, en fin, algo me da un poco igual. Vamos a hacer un pico nuevo, que veo que estamos aquí un poco fastidiados de picos. Y bueno, vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar como siempre, ¿no? Estamos aquí en esta maravillosa serie en la cual avanzamos muy lentamente en un mundo de Minecraft mientras que os voy contando cositas sobre Japón. Y como sabéis, evidentemente, de verdad que estaba aquí esto y tal, no he tocado el mundo desde que grabé el episodio pasado la semana pasada, valga la redundancia. Así que, pues, evidentemente, estoy un poco perdido, ¿vale? Sé que estamos aquí en la mina y que me había perdido y no encontraba, pues, por dónde seguir explorando. Me parece que seguimos en esa situación, así que, pues, sí, porque es que esto yo no quiero ni tocarlo. Así que vamos a hacer una cosa que va a ser hacer un túnel. Y de mientras introduzco y os voy contando sobre el tema de hoy, que seguimos con los samuráis. Creo que ya os comenté que tenía intenciones. Vamos a simplemente mirar hacia adelante y ya está. Creo que ya comenté que tenía intenciones de abarcar todo lo posible este tema, porque se había hecho bastante grande. Entonces hoy vamos a tratar un nuevo aspecto, que es el espíritu del samurái. Vamos a tratar la filosofía. Vamos a tratar perdón, que tengo un poco la voz un poco tocada, porque bueno, ya llega la época de frío. He estado cogiendo bastante frío y evidentemente pues tengo la garganta un poco tocada. Entonces pues, como no tengo tanta costumbre de hablar estos días, pues evidentemente me atraganto un poco. Pero bueno, ya sabéis, vamos a tratar este tema. Entonces, es una de las partes más difíciles y más interesantes del samurái, que es la mente. Hablamos de la mente y el cuerpo en el episodio pasado como un dúo fundamental. No vale solo entrenar lo militar, las artes marciales, tu cuerpo para el combate, sino también tenías que entrenar la mente. Y hoy vamos a hablar de este aspecto en específico, ¿vale? Vimos armas, equipos, en fin, armaduras, pero eso es lo fácil. Lo que hacía realmente a un samurái fuerte no era la katana, sino era como entendía la vida, el conflicto, la muerte y su propio papel en el mundo. Vivía en un equilibrio que es bastante raro para nosotros, ¿vale? Por un lado era un guerrero élite, para que decirlo simplemente, disciplinado, acostumbrado a la violencia. Y por otra parte buscaba... y esto, tenemos aquí un mundo de musgo, cosa que me gusta. Esta flor que chula, me la voy a llevar. A ver si me cae porque ya el espacio empieza a no sobrar. Me gustaría llevarme el musgo este, porque me parece que puede ser interesante para decorar, pero es que no tengo mucho espacio. Entonces yo creo que voy a centrarme en por ahora recolectar materiales y ya está. Tampoco hay mucho que pillar por aquí, pero bueno. Como iba diciendo, era un contraste increíble, ya que era un guerrero que podía matar en un segundo a una persona y al día siguiente escribir una poesía sobre el viento de los bambúes. Dame un momento que voy a comprobar si efectivamente se está grabando esto. Yo creo que sí, que todo va bien. Vamos a avanzar bien con este tema porque hoy tengo bastantes cosas que decir. Vamos a hablar de eso. El bushido, el zen, el combate, el seppuku, el honor, el arte, la estética y de cómo esto formaba una identidad única que no existe, yo creo que en ningún otro sitio del mundo. El primer bloque que vamos a abarcar es el bushido. El bushido, mucha gente habrá oído hablar sobre él, es una de esas cosas que no todo el mundo entiende, aunque se menciona en muchos lugares. ¿Cómo decirlo? No era un libro oficial, para empezar, que todos tenían que memorizar. Era un ideal que se fue construyendo con siglos de tradición, historias, enseñanzas y expectativas sociales. Podemos entenderlo como un conjunto de valores. El primero de todos es la lealtad absoluta. La lealtad del samurái no era moderada, era total. Su señor no era un jefe, era una figura prácticamente paternal. Si él caía, pues tú caías con él. Y esto explica las escenas famosas, ¿no? de grupos enteros de samuráis que se quedan hasta el final, aunque la batalla estuviera perdida. Pues, esto viene por esta lealtad absoluta, en muchos casos completamente fuera de lógica, ¿no? Que podemos interpretarlo de esta manera.
Y esto suena muy épico, pero también tiene un lado oscuro, evidentemente. Uy, mira, para oscuro el grito. Venga, adiós. Para oscuro, ¿cómo se queda esto? Que me voy a quedar sin antorchas al final. Tiene un lado muy oscuro, porque esa lealtad puede obligarte a hacer cosas que tú personalmente no querías, pero que era tu deber. Evidentemente, pues, obedecer a tu amo, ¿no? A tu jefe. Vamos a llamarlo de esta manera. Mira, ya tenemos bastante más mina que explorar, cosa que nos viene fantásticamente. Vamos a hacer... Bueno, esto no es suficiente. Está lloviendo hoy también. Es un día lluvioso, donde los samuráis se enfrentan. Bueno, vamos a seguir con el siguiente valor, que es rectitud y justicia. ¿Vale? Esto quizás a algunas... ¡Ostras! ¡Qué susto, Pedrín! Quizás a algunas personas les sorprendan lo de este tema. Vaya por Dios. Pero no. O sea, un samurái debía actuar correctamente incluso cuando nadie estaba mirando. Si hacía algo injusto, aunque nadie lo supiera, él sí lo sabía. Esto lo atormentaba, le corroía el honor. Seguramente muchas personas habéis oído hablar de honor y tal. Pues esto tiene mucho que ver con todo esto. No es algo solo que mantengas con fachadas, no. Sino es algo que tú educabas y tú mismo te autorreconocías día tras día. ¿Por qué me ha dado a través del escudo? No lo sé. Oye, está cayendo una tromba de agua. Yo, si pudiéramos ver la cámara, os lo enseñaba, pero ostras. Hacía tiempo que no veía una lluvia tan fuerte. Perdón por despistarme un poco del tema que nos acaece. El músico me temo que se va a tener que ir. También otro valor importante era el autocontrol. Ya que esto, un samurái no podía dejarse llevar por la ira. O sea, tú golpear, insultar o actuar por impulso o sino de debilidad. ¿Vale? Es un poco estoico todo esto, ¿no? Evidentemente, como os estoy contando, pero sí, así era el rollo, por lo menos sobre papel, evidentemente. O los seres humanos somos seres muy complejos. Imagina estar en un combate. Si tu mente se descontrola, estás muerto. Y por eso el autocontrol era literalmente un arma más que tiene que usar el guerrero. Otro valor fundamental era la compasión. Este punto también sorprende a mucha gente. La visión occidental del guerrero es alguien brutal, con el modelo samurái. Tenían la obligación de proteger a los débiles. Había una frase muy famosa que era que la fuerza sin compasión no es honor, sino tiranía. Y esto se repetía día tras día. Es que ya lo digo, este código del Bushido era una práctica diaria para ellos. Era pues que imagínate como ejercitarte cada día, pues evidentemente no son los físicos, sino recordarte todas estas cosas. Madre mía, qué pesado los murciélagos. Bien, y por supuesto, el honor por encima de la vida. La reputación era sagrada. Mancharla significaba perder tu razón de existir y por eso se entiende lo del seppuku, pero ya vamos a eso después. Vamos con el bloque 2. Ya hemos entendido la filosofía, vamos con el zen y las artes marciales. Un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta es el vacío mental, ¿vale? Se llama mushin. El mushin, ¿cómo explicarlo? Es la idea de que en el combate, estoy tan despistado con el guioncito que me tengo aquí hecho que a veces me despisto. Es la idea de que en el combate no puedes permitir que tu mente piense demasiado. Si estás pensando ya vas tarde. Significa la no mente. Es una acción pura, sin dudas, sin distracciones, muy parecido al focus total o como si os gusta Dragon Ball, el Migate no Goku, ¿vale? O sea, es el combate sin tener que pensar, que tu cuerpo y tu instinto se muevan completamente solos. El entrenamiento para llegar ahí es muy importante. Un samurái podía repetir el mismo movimiento miles de veces. Igual que ahora en Minecraft, pues cuando ya tienes automatizado cómo colocar bloques o cómo correr o cómo esquivar, pues eso, pero con espadas reales. Y gente que te intenta matar, pues evidentemente, ¿no? Estaba yo cachondo cuando hice este guión, la verdad. Ahora luego exploramos esa parte de la lava. Bien. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? También había que mantener la calma en el caos. El Zen les enseñaba a respirar, a estabilizar la mente y evitar el pánico. Todo esto se trabajaba a través de la meditación. Recordemos la importancia del budismo. Vamos a explorar por aquí, sí. Vaya por Dios, está todo lleno de grava, qué pesados. Tampoco que haya mucho que ver, ¿no? Por lo menos por aquí, no hay nada que ver. Bueno, pero había una zona que podíamos recorrer. Bueno, seguimos.
En mitad de un combate lleno de polvo, de gritos de caballos, de armaduras, el samurái debía mantener la calma como si estuviera en un templo. Y esto impactaba psicológicamente al enemigo. Ya que dice, si la otra persona está tan tranquila, será por algo, ¿no? Así simplemente. Las artes también eran un entrenamiento del espíritu. No bastaba solo con el mushin y con la tranquilidad y tal, no. Sino que tú también tenías que saber escribir poesía, practicar caligrafía, hacer una ceremonia del té. No era un hobby, sino que era una parte del entrenamiento emocional. Apreciar la belleza te recordaba que la vida es frágil y esa conciencia hacía que lucharas con mayor serenidad. Esto es muy bonito, ¿verdad? Ha quedado muy poético. Yo no sé ya ni qué hago aquí picando grava. Pensaba que había por detrás zonas, pero ¿qué va? Vamos con un poco de combate, técnicas y formaciones. Vamos con la parte más física, que ya hemos hablado mucho de espíritu, de mente y tal. Vamos a tener que picar otra vez porque me temo que aquí no haya mucho donde explorar, tristemente. Ya en el próximo episodio saldremos a la superficie y seguiremos construyendo, aunque tampoco es que hayamos conseguido muchos materiales nuevos. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Tenemos que diferenciar entre un duelo individual y una guerra real. La imagen del duelo perfecto, limpio, zen existe, sí, ¿no? Todo muy bonito entre dos samuráis, pero es bastante rara. La mayoría de batallas era un caos de gritos, de lanzas, de arqueros, de caballos, de fuego, y evidentemente los samuráis, por mucha calma y mucho bushido, se tienen que saber adaptar. Formaciones había varias, si hablamos de combate de varios grupos. La falange japonesa, con líneas de lanceros, que avanzaban compactos. El yin y el yang, que se alternaban varios grupos móviles. La cuña, ¿no? Para romper líneas enemigas. Y por supuesto el hostigamiento de arqueros montados a caballo. Vimos que los caballos tenían un papel fundamental. El concepto de distancia también era importante. Esto se llama Mai. Samurai también estudiaba mucho la distancia. Cuando puedes atacar y cuando debes retroceder. El que controlaba la distancia controlaba el combate. Dentro de no mucho tiempo haré un vídeo hablando sobre... o quizás un episodio de Suran en Kimono, no lo sé. Lo comenté en el episodio pasado, pero haré un vídeo hablando sobre el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi. Creo que se puede entender mucho de estas cosas a través de ese libro tan interesante. Y ahora aquí vamos a tener que hacer un parón, por lo que veo, vamos a tener que pararnos a cocinar. Así que vamos a avanzar mucho con el contenido de este vídeo. Vamos a poner aquí el hierro. Bien. ¿Cuánto tiempo llevamos de episodio? ¿12? ¿13 episodios? Bien, vamos bien, yo creo. Bien. Armas secundarias. No solo era la katana, hablamos de la yari, la lanza, que era el arma que más usaba en la batalla, la naginata, que era una espada más larga para la caballería, el tanto, como última oportunidad, un cuchillo, el yumi, el arco japonés, el wakizashi, que era una espada más corta, en fin, se creó también el estilo de la doble espada, ¿no? Y la inteligencia, por supuesto, era el arma más importante de todas. Un samurái prefería ganar sin pelear si podía. Engañar al enemigo no era deshonor, sino que era estrategia. La muerte. Vamos a hablar del seppuku, ¿no? Que esto que tanta gente le fascina. Y que en verdad es una realidad bastante tremenda, ¿no? Si lo analizamos fríamente. Bien. La muerte era parte de la vida. El samurái crecía entendiendo que podía morir en cualquier momento. Y por eso la muerte no era un tabú. Aceptarla les daba una libertad mental increíble. El seppuku no era un suicidio por honor, a lo loco como se ve en las películas. Era un ritual controlado. Testigos, a un segundo que decapitaba, una carta final, bueno. Para describirte de una manera, sí, te cortaban la cabeza, pero te la cortaba otra persona. Tú escribías tu carta final. En fin, era una forma... Te cortabas el vientre, ¿no? Pero también te cortabas la cabeza para que no sufrieras. Era un ritual para poner fin, demostrando que tu espíritu sigue puro hasta el final. Que mueres con dignidad, cumpliendo tu deber. El cobre de cabezas, que se llama Kubijiken. Esto hay que entenderlo porque en la batalla, recoger la cabeza del enemigo era la forma oficial de demostrar tu victoria personal. La cabeza se llevaba a los oficiales para verificar que tú habías matado a alguien. Y esto suena brutal y lo es, evidentemente. Es otra época y culturalmente era un registro militar. Así que el valor no se medía por relatos, sino por pruebas. Así que tu cabeza, al tú someterte a ese suicidio, es una forma también de, por así decirlo, ser fiel a ti mismo hasta el final. Muy romántico, ¿verdad? Pero también bestial, la verdad. O sea, si lo piensas, es una locura, es una locura.
La paradoja moral, que a mí me parece muy interesante. Vaya, por Dios, hemos tirado el pico. Otra vez. Bien. La paradoja moral era el contraste entre arte, poesía, belleza y al mismo tiempo este caos de guerra y cabezas cortadas. Este choque era lo que hacía que la figura del samurái realmente sea fascinante. Y ahora vamos a hablar de un bloque también menos conocido, que es el bloque de arte y estética. Vamos a respirar un poco de tanto dramatismo y sangre y cabezas rodando. Vamos a hablar un poco de las artes. Vamos a hablar del haiku, la poesía. El haiku ya era un vídeo más dedicado a este tema, aunque yo no soy ningún experto. Pero el haiku hay que tener en cuenta una cosa, es una poesía breve, con una estructura definida, ¿vale? Podemos entender, ¿no? La prosa, tal, que son tantas palabras, tantos versos, pues también existe eso. Pero el haiku, a diferencia de la poesía, no se trata de expresar algo de manera bella, no. Sino que es una forma de captar un instante breve que desaparece al instante y que no tiene una intención estética, es decir, sino que es una intención totalmente, ¿cómo decirlo?, eludible, que no tiene ninguna importancia realmente. Tenemos que entender aquí también la figura del taoísmo. Tú observas, y por esto se habla del samurái que es obsesionado con una hoja cayendo durante horas, tú tienes que entender el haiku como una forma de describir algo brevemente sin tener la intención de decir esto es bonito y quiero que la gente lo aprecie como algo bonito y diga qué bonita es esta poesía. Si alguien aprecia tu poesía o tu haiku, mira qué bien, mi diamante, como qué bonito ha sido, es un fracaso. Es una regla que me enseñó mi profesor y que la verdad es que me dejó muy claro. Voy a poner un ejemplo que escribí yo mismo en esa clase, yo no soy ningún experto, aviso. Creo que era algo así como primeros días de enero, sonrisas en el metro, ¿cuánto durarán? Creo que denotaba una profundidad, pero no es que tú digas qué bonito o qué tal, no, simplemente te hace reflexionar, ¿no? Sobre el concepto y sobre ese momento en específico que estamos captando. Vamos a hablar de caligrafía también, porque un trazo revela tu estado interior. Muchos samuráis dejaban caligrafía como despedida antes del seppuku, por eso mismo. Tenemos que entender la caligrafía como la mezcla. Si pensamos en la caligrafía como el papel con la tinta japonesa y esas formas, ¿no?, que hacen los caracteres, podemos entender la caligrafía asiática como una mezcla entre pintura y escritura. Y esto es lo que hace que sea tan importante y tan profundo. La forma en la que tú escribes el trazo, la forma que tiene este trazo y, por supuesto, el mensaje. Siguiendo por la ceremonia del té, un ritual también muy simple, pero cargado de significado, ya que había una armonía, un respeto, una pureza, una tranquilidad. Dentro de ese caos de la guerra, ese ritual era un refugio, ¿no? Porque había una serie de pasos que se tenían que seguir de cierta manera, con una paz y una armonía. Es una forma de meditación también, en cierto modo. Hay una cosa que es muy interesante que nos lo enseña el idioma japonés, que es que todas estas palabras, ceremonia del té, caligrafía, tienen el kanji do, que es camino, es decir, que es tú recorres un camino a la hora de hacerlo. Yo creo que esto dice bastante sobre esta filosofía, ya que lo importante no es el final, el producto, el que la caligrafía sea muy bonita, el que tu haiku sea muy bonito, el que la ceremonia te haya salido tan chula, no, sino es más el camino que tú recorres a nivel mental y espiritual durante el proceso. Y por eso está el tema del wabi-sabi. Es un concepto que explica la belleza de lo simple, de lo humilde, de lo imperfecto. No es que tenga que ser increíble y tal, simplemente lo roto, lo viejo, lo gastado, tiene también su encanto. Se habla mucho de la perfección dentro de la imperfección, o que la perfección no existe. Y por eso muchas cosas del mundo samurái tienen ese estilo tan sobrio y tan elegante. Y como llevamos ya 20 minutos, voy a cerrar aquí y voy a centrarme un poquito más en la mina, que ha sido un episodio que no hemos hecho prácticamente nada, ¿cómo no? Pero creo que hemos explicado conceptos muy interesantes que a mucha gente le pueden hacer reflexionar, y ese era el objetivo que yo tenía. Seguramente haga vídeos
más específicos, profundizando en estos conceptos. Pero hasta aquí vamos a dejar este episodio sobre el espíritu del samurái. No eran solo guerreros, eran personas formadas para luchar, pero también para pensar, para escribir, para meditar y para enfrentarse a su propia muerte sin temblar. En el próximo episodio, si quieres, pues, hablaremos de temas más específicos como samuráis famosos, gastronomía, sexualidad, vida diaria. En fin, hablaremos de otros temas que aún nos quedan interesantes, pero yo creo, sin lugar a duda, que de todos los temas que podíamos tratar sobre los samuráis, este era el más interesante. Porque es el más romántico, diamante, pero también es el más desconocido. Mucha gente lo idealiza, no lo conoce correctamente, lo trata de una manera que no es la que es, o se centra mucho en la parte de la guerra y del combate. Y si bien esto también juega un papel importantísimo, tenemos que tener en cuenta que este espiritualismo y esta forma de pensar y de vivir la vida es lo que hacía al samurái un guerrero diferente de otros tipos de guerreros. Yo creo que con esto ya hemos dado un mensaje bastante interesante que a mucha gente le habrá gustado. Yo, honestamente, no es por echarme flores, pero creo que este ha sido el episodio más interesante hasta ahora. Simplemente porque creo que la temática lo merece. Y en ese aspecto, vaya por Dios, puedo estar orgulloso. Me puedo sentir bien conmigo mismo. Y espero que también hayáis podido vosotros considerar que este episodio ha sido de vuestro agrado, de vuestro interés. Que para mí ha sido muy interesante hacerlo y aprender más sobre esta temática. Vamos a ver si llegamos aquí a algún sitio y quizás despidamos aquí el episodio. Mira, perfecto. Porque ya... Vaya por Dios, no he puesto el modo streamer y está el Discord ahí tal. Todavía tenemos 3 minutos, así que vamos a avanzar un poco en el mundo. Me gustaría que me dejaseis en comentarios qué os ha parecido este episodio y por supuesto me dejéis... Uy, un spawner de arañas. Buenas. Bien, voy a apuntar con permiso las coordenadas de este spawner porque creo que luego con suerte podríamos utilizarlo. Si no me matan en el futuro. A ver, antorchas para que dejen de generarse. Menos 813, menos 53. Quizás podamos utilizarlo en el futuro. O no, yo no soy muy bueno haciendo granjas y tal, pero bueno, quizás sea interesante apuntárselo por si acaso. Pan, hilo, bueno, ¿qué dejo yo ya de todo esto? El name tag me interesa mucho. El resto no necesito tanta. Voy a un disco. El cat. Muchos huesos. Armadura de caballo, me da un poco igual. Hombre, creo que esto tampoco tiene tanto interés si el hilo tiene bastante más. La armadura creo que se puede craftear ahora, pero no estoy seguro. Debería llevármela, ¿no? Vamos a llevármela. No vaya a ser que nos estemos equivocando. Diamante. Vamos a intentar avanzar todo lo posible en lo que nos queda de episodio. La verdad es que quería más hierro, pero bueno, voy a hacer una breve crítica a las minas estas nuevas. Es que el hierro no aparece en niveles inferiores prácticamente, y eso me molesta mucho porque es lo más importante. Así que quizás tengamos que explorar la posibilidad de hacer una granja de hierro, cosa que no he hecho nunca y que no tengo mucha idea de cómo hacerlo. ¡Ostras! Mira, ya solo por eso ha sido el mejor episodio hasta ahora de la serie, yo creo. Entre la espiritualidad del samurái. ¿Cómo era lo de mantener la calma? Otra vez está. De verdad, está por todas partes lo del guardián, qué pereza. ¿Cómo era lo de mantener la calma? Anda, que yo también. Mantener la serenidad en el combate. Lo muy importante, el samurái. Anda, que yo también. No hay algún diamantito más que me pueda llevar porque hemos conseguido al final 24 diamantes, que están bastante bien. Se suma a los que ya teníamos. Cosa que está muy guay. Vamos a pasar antes de que nos pille la lava. Cosa que la verdad es que me mola bastante porque bueno, ya si lo conseguimos gestionar medio que
y aprendemos algunas cosas, por ejemplo lo de los aldeanos y tal, para conseguir mending, esas cosas, pues quizá podamos olvidarnos un tiempo de bajar la mina. Yo creo que voy a intentar enfocarme en el próximo episodio en ver si puedo gestionar una granja de hierro de alguna manera o si en varios episodios podemos hacerlo en algún momento, porque creo que puede ser bastante interesante y así nos olvidamos un poco de la mina. Que está muy bien, a mí me gusta ir a la mina, pero es verdad que, hombre, me gustaría más enfocarme más en construir y tal. Y si podemos cubrir esos recursos de la manera más eficiente posible, pues mira, mejor que mejor, evidentemente. Así que vamos a despedir aquí el episodio. Espero que os haya gustado mucho. A mí, yo honestamente creo que me ha gustado bastante este episodio. Es un tema muy interesante del cual podemos aprender mucho todavía. Así que si te ha gustado el episodio, déjame like, suscríbete y por supuesto, déjame en comentarios de qué quieres que hablemos. No la próxima semana porque tenemos que concluir la sección de samuráis, pero déjame temas que te interese que hable aquí en Survival en Kimono o que te apetezca que haga mi mundo de Minecraft. Así que sin más, muchas gracias por ver este vídeo y si te gusta Japón, niponízate.